Benvenuti alla terza fiera virtuale del Libro d'Italia. Oggi vi presentiamo il recital celebre della letteratura italiana. Pueden comenzar, gracias. Sí, sí, gracias, gracias. Grazie, Renzo. Grazie, Italia, país maravilloso, culto, tanta historia. Historia de la cultura, pero de la literatura. Yo creo que es la cuna del idioma, por favor. Y acá estoy muy, muy, muy bien acompañada, como podrán ver. Vamos a disfrutar una hora recorriendo literatura de escritores célebres, de celebridades de la literatura italiana, como dice el título de nuestra presentación. ¿Mm? Está faltando Julieta de Osa, pero a lo mejor en un ratito nos acompaña. Vamos a saludar a los compañeros que ya pudieron entrar. Hola, Roger, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Luisa? Hola, compañeras, ¿cómo están? Aquí disponibles para comenzar el tema. Así es, un gusto. Marta Rosa Esquinca, desde México, tempranito allá, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos celebrando la literatura. Claro que sí, un gusto y un agradecimiento total de tenerte nuevamente aquí en mis presentaciones. Y por supuesto, Nana Wetzel, que la verdad que este año se me está aportando mi invitada de lujo. Gracias, Nana Wetzel, por estar en este evento tan importante. Bueno, pues muy buenos días de México, de Chihuahua, México, y buenas tardes, noches, creo, de Italia y de Argentina, pues como al mediodía, ¿verdad? Más o menos también un poco como 2 de la tarde. Así es, como dos. Bueno, pues me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta ocasión en la Feria Virtual del Libro de Italia de Ujú. Italia. Y pues es un placer para mí siempre compartir la palabra de la manera que sea, porque la palabra debe mantenerse viva. Y qué padre poder hacerlo en esta ocasión con un reconocimiento, con un homenaje a algunos autores y autoras. Claro que sí, Nana. Vamos a empezar este Vamos recorrido. de alguno de ellos. Claro que sí. Y vamos a empezar este recorrido. ¿Qué les parece? Y gracias a todos los que nos están siguiendo en vivo por Face, que ahora voy a ver quiénes son. Así saludamos. Vamos a empezar con Roger Lázaro Inca, que ya hace un ratito que estamos en pantalla. Acá con Roger hoy nos tocó seguidito, seguidito. Y te vuelvo, te cuento nuevamente, porque el público se renueva, que Roger Lázaro Inca es un escritor y poeta peruano nacido en Trujillo, y su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre la identidad nacional, la historia y la existencia. Ha publicado libros como El Perú es un libro mal leído, De cuentos no vive el hombre, y ha sido reconocido internacionalmente y por muchísimos países y muchos premios, incluyendo el premio Enrique Pleguezelo de España. Su estilo combina crítica social, lirismo y filosofía, y hace un ratito ya lo disfrutamos con Humberto Eco. Vamos a ver qué nos trae ahora. Adelante, Roger. Gracias, Luisa. Bueno, compañera, vamos a tocar un tema. Vamos a hablar de una escritora italiana, Gracia María Cosima Damiana de Leda, más conocida como Gracia de Leda. Su temática, por lo general, en la literatura se habla de la isla como destino para ella, ¿no? Gracia de Leda nació el 27 de septiembre de 1871 en Nuoro, en la isla de Cerdeña, una región rural y aislada profundamente tradicional. Su padre fue empresario y terrateniente. Era aficionado por la poesía. Gracia no tuvo estudios superiores formales, fue prácticamente autodidacta.
Desde muy joven comenzó a escribir cuentos inspirados en la vida campesina, las supersticiones, el honor, la culpa y las pasiones contenidas de su tierra. En 1900 se traslada a Roma tras casarse con Palmiro Malesani. Ese traslado fue decisivo, le permitió entrar en el circuito editorial italiano y consolidar su carrera literaria. Vamos a hablar ahora del contexto literario de Gracia. En Gracia pertenece el clima del verismo italiano, cercano al naturalismo francés. En Italia ese movimiento tuvo como gran figura a Giovanni Verga. El verismo buscaba representar la realidad social con crudeza, especialmente la vida rural, la pobreza y el destino trágico de las clases humildes. Sin embargo, Deleda no es solo realista en su obra, porque encontramos puntos característicos de ella: un fatalismo casi bíblico, un sentido religioso del pecado y la expiación, pasajes simbólicos, psicología profunda, una dimensión moral intensa. En ese sentido, su literatura es menos sociológica y más metafísica. En 1903 se consagra como escritora con la publicación de Elías Portulo, una novela intensa sobre culpa, deseo y conflicto religioso. Dando inicio a una prolífera carrera, luego publica otras novelas, asimismo se dedica al teatro. Ella escribe Cañas al viento en 1913, creo que es su obra más célebre. Narra la decadencia de una familia aristocrática sarda. El título Cañas al viento simboliza a los seres humanos frágiles ante el destino. Luego tiene una novela en 1920, La madre. Es un drama psicológico sobre una madre que lucha contra la pasión prohibida de su hijo sacerdote. Luego tiene Cenizas en 1904, historia trágica sobre maternidad y abandono, que fue llevada al cine en su tiempo, una película que fue muy reconocida en el tiempo que la llevaron a ese nivel, ¿no? Se llama Cenizas. También escribe La hiedra en 1906, luego Hasta el límite en 1911 y muchas más, ¿no? En 1926 recibió el premio Nobel por su poder de escritura idealísticamente inspirada que describe una claridad plástica la vida en su isla natal y trata con profundidad y simpatía los problemas humanos en general. Murió en Roma en 1936. Analicemos un poquito el tema central de su obra. Su universo gira alrededor del pecado, la culpa, el honor, el sacrificio, el destino, la religiosidad popular y la mujer dentro de estructuras patriarcales. En muchas de sus novelas, los personajes parecen vivir bajo una ley superior, casi trágica. Hay algo de Antiguo Testamento en su visión moral. El error siempre exige para ella expiación. ¿Por qué está olvidada Gracia de Leda? ¿A qué viene la parte crítica? A pesar del Nobel, hoy no suele aparecer junto a nombres como Thomas Mann, Marcel Proust o Virginia Woolf, que son contemporáneos suyos. Algunas razones posibles que nosotros podemos entender y hemos tratado de esbozar ahora aquí es por su estilo, que no fue revolucionario en términos formales. Permaneció ligada a un mundo rural específico, a Cerdeña, o sea, fue un mundo limitado. No rompió estructuras narrativas como lo hizo el modernismo europeo. Fue mujer en un canon históricamente dominado por hombres. Su religiosidad moral quedó fuera del gusto crítico posterior, más inclinado al existencialismo o a la experimentación formal. Sin embargo, su grandeza está en otro lugar. ¿Por qué? Porque su obra no gritó modernidad, no rompió la novela, no fragmentó el tiempo, pero hizo algo más profundo. Mostró que el alma humana sigue siendo antigua, incluso cuando el mundo cambia. Sus novelas no tratan simplemente de campesinos hartos, tratan de lo que ocurre cuando el deseo se enfrenta a la ley moral, cuando el error exige reparación, cuando el amor llega tarde, cuando el destino no negocia. En Deleda, el paisaje no es un escenario, es conciencia,
El viento no sopla, juzga, la isla no encierra, revela y siempre es una revelación al estilo y al proyecto mismo de lo que quería nuestra escritora Deleda. Su obra más emblemática es Carnes al viento, como lo dije al inicio. Fue tanto como valoración crítica, podemos decir que la fuerza de Deleda no está en la innovación técnica, sino en la inmensidad moral, la construcción de atmósferas, la profundidad psicológica, la representación del destino humano. ¿Por qué hay que leerlo hoy? Porque en un mundo donde predomina lo fragmentario y lo irónico, ella ofrece gravedad, destino, drama interior y conflicto espiritual, y eso no envejece. Si vas a leer una sola obra, empieza por Cañas al viento. Ahí está su mundo completo, decadencia, fe, culpa, viento y destino. Cuando se habla del Nobel de Literatura solemos recordar nombres que cambiaron la forma de escribir, pero existe otra forma de grandeza en la que no destruye el lenguaje, sino que lo vuelve destino, y eso es y sigue siendo la obra literaria de Gracia Deleda. Eso es lo que podemos aportar aquí en homenaje a esta escritora italiana. Totalmente emocionada, gracias Roger, qué análisis, por favor. ¿Pasamos a otro compañero o tenés para agregar sobre algún otro autor? Elena la dejamos para después. Elena Ferrante, ¿teníamos también algo? ¿O seguimos la ronda y después vemos? Tú decides, Luisa, tú decides, está bien. Claro, yo creo que podemos seguir este recital por celebridades de la literatura italiana. Vamos a pasar a Nana Huitzil, a ver qué nos tiene preparado para hoy. Nana Huitzil es maestra de educación especial en el área de comunicación y lenguaje por 25 años, narradora oral, lectora de atril, tallerista de fomento a la lectura, mediadora de lectura con públicos diversos. Nana Huitzil se define como una palabrera que cree en el poder de las historias para mover conciencias que nos lleven a pequeñas, grandes acciones que ayuden a cambiar el pedacito de mundo que habitamos por otro más digno y justo, donde quepamos todas, todos y todes. Adelante, Nana. Bueno, pues, pues en esta ocasión me permití hablar un poco, porque pues para alcanzar a leer un poco su obra voy a hablar un poco, muy poco de él, de nada más y nada menos que de Giovanni Rodari, Ay, mejor conocido como Gianni Rodari. Es un referente obligatorio, de verdad, para profesionales de la enseñanza de la lengua y de la lectura y para todo aquel o aquella que nos interesa la palabra escrita y la palabra narrada. Y me quise ir a la parte de las infancias y las adolescencias, porque para que hubiera diversidad en las celebridades, para que también abordáramos esta parte de la literatura infantil. Bueno, y pues les voy a hablar en este momento de quién fue Gianni Rodari, y luego ya después les compartiré dos cuentos que espero que les gusten mucho. Primeramente, él nació en un poblado llamado Omegna, en Italia. Nació en 1920 y murió en 1980, a meses de cumplir los 60 años. Muy joven murió él. Murió por una insuficiencia cardíaca. Él tenía ese problema desde joven. Fue periodista, escritor, fue militante político del Partido Comunista y también fue como se registró en el partido obligadamente en el Partido Nacional Fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Pero pues ahí se dio cuenta que no era el lugar correcto para él y posteriormente se unió al Partido Comunista Italiano. O sea que él tuvo una vida muy, muy, muy
ardua, muy fructífera, muy en contacto con la gente, con los ideales, con la filosofía de la época. Y se dedicó a hacer publicaciones después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero él publicaba bajo el seudónimo de Francesco Arricocci. Y de hecho hay obras de él que están bajo ese seudónimo, que no están publicadas con su nombre de Gianni Rodari. Fue cronista del diario L'Unità, y ahí se dio cuenta de su vocación para escribir para las infancias en un programa semanal que él dirigía. Y entonces enfocó toda su escritura y sus publicaciones hacia los niños, pero él de todos modos siempre con un mensaje político, porque esa era su vocación de vida. Y después, en 1950, cuando él tenía 30 años, publicó el primer semanario italiano para niños con un enfoque democrático. O sea, él hizo un gran aporte en la literatura italiana y del mundo. Y luego ya en los 80, cuando ya tenía, en los 60, perdón, cuando ya tenía 40 años, empezó a recorrer las escuelas de Italia para tener un contacto directo y una interacción con los niños, y le leía cuentos, observaba las reacciones de los niños. O sea, hizo todo un estudio de campo acerca de las conductas y los intereses de los niños ante la literatura y ante el mundo, por supuesto. Y así se permitió crear libros, y uno de ellos, muy emblemático de Gianni Rodari, con el que lo van a ubicar siempre que se habla de él, es La gramática de la fantasía, que es una introducción al arte de contar historias. Y ese libro es realmente todo un método, digámoslo así, para construir historias con el apoyo de los niños, con la construcción colectiva de los niños, y el moderador en este caso es él. Este libro que les menciono yo lo publicó en 1973. Búsquenlo, de verdad vale la pena para todos los maestros y los que se dedican a la lectura, escritura y narración oral. Con niños y niñas van a encontrar grandes, grandes ideas. Y también hay otros libros y cuentos infantiles muy interesantes que ahorita les voy a poner de muestra dos de ellos. Pero lo que sí es que esas obras, sus cuentos y novelas, todos sus poemas representan un giro en la literatura infantil, un giro renovador. Se puede considerar uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil del siglo XX. Esto lo hizo merecedor al premio Andersen, el Nobel de la Literatura Infantil y Juvenil, en 1970, 10 años antes de su muerte, a los 50 años. Su obra, como les dije, es una referencia obligatoria. Este premio no lo ha ganado ningún otro italiano más que él. Así que esta es la calidad de Gianni Rodari, y les invito a que exploremos su obra, porque en ocasiones ni nosotros de nuestro mismo país profundizamos en nuestros mismos escritores. Es una invitación Claro. al público. Ahora te escuchamos algunos de los cuentos, pero Ah, es un referente Gianni Rodari, yo creo que en el mundo, y para todos los maestros, es una lectura obligatoria para los así es, maestros. así es. Y ojo, a veces hubo libros que durante la dictadura, en algunos países como el mío, han sido prohibidos, ¿eh? Pero de todas maneras los maestros los leíamos en forma individual. Tal vez no lo podíamos utilizar en el aula, que no entendíamos por qué, por esas cosas de las dictaduras del Sí, mundo, claro. pero sí, sí, en democracia totalmente. Muy estudiado, muy leído, la gramática de la fantasía, por supuesto. Gracias por traerlo, Nana. Bueno, continúa. ¿Leo yo el cuento de una vez? Sí, sí. Ok, vamos pues. Este se llama Historia de un porqué. Había una vez un porqué que estaba en la página 819 de un diccionario. Se cansó de estar siempre en el mismo sitio y, aprovechando una distracción del bibliotecario,
pies para qué los quiero. Mejor dicho, pie para qué te quiero. Salió saltando a la pata coja sobre la patita de la Q. Y lo primero que hizo fue fastidiar a la portera. ¿Por qué no funciona el ascensor? ¿Por qué la administración de la comunidad no lo manda a arreglar? ¿Por qué no hay luz en el rellano del segundo piso? La portera tenía trabajo. Responderle a un por qué tan preguntón le incomodaba. Lo persiguió con la escoba hasta la calle y le gritó muy enfadada que no volviera nunca más. ¿Por qué me echa? Preguntó indignado el por qué. ¿Porque le digo la verdad? Y se fue por el mundo con ese vicio de hacer preguntas. Me toman siempre como un impertinente, como si fuera un cobrador de impuestos del que hay que huir. ¿Por qué la gente tira al suelo los papeles en lugar de echarlos en las papeleras que el ayuntamiento pone para eso? ¿Por qué los automovilistas tienen tan poco respeto para los pobres peatones? ¿Por qué los peatones son tan imprudentes? No era un porqué, un simple por qué no. Era una ametralladora que disparaba preguntas y no se salvaba nada ni nadie. Por ejemplo, pasaba por cerca de una barraca de madera y preguntaba, ¿quién vive aquí? Un albañil. ¿Qué es un albañil? El que hace casas. ¿Y por qué si construye casas vive en una barraca? Porque no tiene suficiente dinero para pagar alquiler. ¿Y por qué los alquileres son tan caros? Porque sí. ¿Y por qué sí? En la jefatura de policía se supo que había un porqué que suelto por ahí, huido de la página 819 del diccionario, y que no hacía más que incordiar. Entonces, hicieron imprimir su fotografía y la distribuyeron a todos los agentes con esta orden. Búsquenlo, deténganlo y métanlo a la cárcel. También hicieron imprimir grandes carteles con su fotografía y los pegaron por todas las esquinas. Al pie inscribieron 100,000 euros y una botella de cerveza a quien nos ayude a capturarlo. ¿Por qué? Se preguntaba el pobre por qué chupándose el dedo bajo uno de aquellos carteles. ¿Quieren mandarme a la cárcel? Es que está mal hacer preguntas. ¿Prohíbe la ley los signos de interrogación? Busca que te busca, pero nadie logró encontrarlo nunca. Los guardias de todo el mundo, a pesar de que son millones y que hablan muchas lenguas, no han conseguido encontrarlo jamás. Nuestro buen porqué se ha escondido muy bien. Un poco por ahí, otro por allá. Está en todas las cosas. En todas las cosas que ves hay un porqué. La historia de un porqué. Gracias, porque me encanta. ¿Y por qué? Porque me encanta. ¿Por qué? Gianni Rodari. ¿Se dan cuenta por qué en las dictaduras estuvo prohibido? Ay, ay, ay. Porque a nadie le gusta que pregunten y menos a la autoridad. No No, se les gusta que se cuestione. pero más bien. Ay, 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 ay. Gracias, Nana Huitzil. Vamos con Marta, también de México, ¿eh? Nos vamos con Marta Rosa Esquinca Díaz. Ella es psicóloga, docente, escritora y poeta. Ha participado en más de 130 antologías estatales, nacionales e internacionales de poesía, cuento infantil y ensayo. Tiene estudios sobre creación literaria y literatura del siglo XX. Participa en diversos festivales literarios, encuentros de escritores, ferias del libro en el país, entre ellas la FIL de Guadalajara en el 2018, presentando su obra poética. Obtuvo el premio Ariadna de poesía en 2018,
Mención honorífica en el concurso de poesía de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Mención honorífica en concurso de cuento infantil en el 2023. Tercer lugar en el 2024 con Editorial Momo. Imparte cursos sobre vida y obra de creadores de la literatura y el arte. Ha sido asesora y jurado de oratoria, declamación y slam. Autora de los poemarios Laberinto de Flores Nocturnas, editado por Conaculta, y Travesía de Luz y Ausencia, por editorial El Nido de Fénix, y hoy la tenemos aquí para referirse a una celebridad de la literatura italiana. ¿Qué nos traes, Marta? Adelante. Gracias, buenos días. Bueno, para mí todavía son buenos días. Bueno, pues voy a comentar un poquito acerca de Umberto Eco. Umberto Eco, nacido el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia. Falleció también el 19 de febrero, o recientemente acaba de ser pues el aniversario de su muerte en 2016 en Milán. Fue crítico literario, novelista, semiólogo. La semiología es una ciencia dedicada al estudio de los signos y los símbolos. Es mejor conocido por su novela El nombre de la rosa, que incluso por ahí en una entrevista él comentaba que no le gustaba, o sea, no le había gustado su novela tanto y que le molestaba incluso que tuviera más éxito que otros textos de él que le parecían más importantes, sobre todo porque él era un hombre que se interesó en aportar a la ciencia, a la parte académica, como pues hombre también no solo de letras, sino también académico, profesor que se interesaba en enseñar y hacer también la parte crítica, ¿no? En él y en sus estudiantes. Fue, como ya dije, filósofo, semiólogo, crítico y novelista italiano. Él estudió filosofía en la Universidad de Turín, se especializa en historia y estética medieval, incluso tiene 2 libros relacionados con lo que es la literatura medieval, y hace su tesis precisamente sobre Tomás de Aquino. El problema estético de Tomás de Aquino se llama su libro. En 1956, ya después de todos los estudios que había hecho, empieza a enseñar en la misma universidad donde había estudiado su especialidad, en Turín, Florencia, Milán y también en Nueva York. O sea, un hombre que dedica mucho tiempo no solamente al estudio, sino también a compartir sus conocimientos. Obtiene la cátedra de semiología en la Universidad de Bolonia, que creo que es como la parte que más le gustaba de lo que él hacía y de los conocimientos, porque es una parte que él trabaja bastante en su obra. Después de estudiar estética medieval, se interesó por las formas estéticas de la modernidad. Fíjense nada más qué comparativo, ¿no? Irte de lo medieval, analizar lo que en ese momento estaba en su momento, ¿no? Que era parte también de lo que en él estaba inmerso. También estudia teoría de la comunicación, tanto de masas como popular, y en definitiva sobre la semiótica, en todas las formas de la comunicación y referidas tanto a los signos lingüísticos como a los no lingüísticos, que sabemos que a veces esos dicen mucho más, ¿no? Y su punto de partida teórico y metodológico son la teoría del estructuralismo francés y la semiología americana, en especial algunos autores que él le interesaban. Él veía el arte en general según los principios estéticos de su maestro Pareison,
como una manera de formar o quizás de comprender el mundo a través de estructuras formales de las obras de arte. El arte construye para él, ¿no? Y todos también creo que en esa parte estamos de acuerdo, porque a través del arte no solo se construye la obra, sino se construye el pensamiento, porque a partir del arte también nosotros reflexionamos, analizamos, tratamos de entender lo que se comunica. Entonces, él ve así el arte como una expresión de la realidad que construye modelos de ella, o sea, cada expresión artística, y una de ellas, claro, la poética, que también él la ve inmersa en todo, ¿no? En la pintura, y creo que los que escribimos poesía así lo entendemos, que podemos ver algo y sabemos que de ahí surge la poesía. Y eso es algo que él retoma, ¿no? Y siguiendo la tradición estructuralista de producción artística, pues él se mete a esa parte casi en la mayoría de sus estudios, en esta tarea de construcción de la realidad que comprende, que considera que es como una necesidad o una forma de ser cómplices del arte y de la estructura con el lector, ¿no? Para poder interpretar, para poder hacer que esa obra incida en quien lo está apreciando, en quien lo está desarrollando. Entonces, esta idea también se refleja en su obra, que es obra abierta, donde pone en juego todos estos elementos que a él le gustan. Y entonces vemos obras en él como la teoría de la semiología, que la presenta en 1976, que es una teoría sobre semiología, y hace otras sobre semiología y filosofía del lenguaje, escritas primero en inglés, pese a que es italiano, primero escritas en inglés y después traducidas al italiano. Su obra más importante o más destacada ha sido El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, La isla del día antes. Entonces él es un escritor que además pone misterio en lo que escribe, investigación, ¿no? Y tiene novelas como La misteriosa rama de la reina Loana, El cementerio de Praga, en las que vamos a ver todo esto de la teoría semiótica puesta ahí en su obra, porque creo que sobre todo él fue un hombre que quería poner como antecedente la parte académica y dentro de su obra vender ese conocimiento o poner al servicio de los demás el conocimiento sobre todo de esto. Cuando Umberto Eco fue niño, pues fue de esos niños que se descubrieron la lectura y a través de ello, pues se metieron de lleno. Él se metía en el sótano de su abuelo para poder leer los libros, sobre todo también religiosos, y algunos, sus autores, por ejemplo, Julio Verne, Marco Polo y Charles Darwin, eran así como que algo que fascinaba, ¿no?, a Umberto Eco. Y bueno, esa influencia también la podemos ver en su obra. Él recibió el premio literario más importante de Italia, que es el premio Strega. Fue nombrado caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés y fue miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. O sea que yo diría así, es uno de los más altos escritores destacados de Italia, y que incluso creo que el premio Strega no es un premio que cualquiera pueda tener. Entonces es importante reconocer eso en Umberto Eco. Seguramente. Porque, Marta, discúlpame que te interrumpa, pero yo sí, saben que veo mucho el tiempo y tengo ese temor ajá, de que quede cosas en el tintero.
Tengo 6 minutitos que nos mandó Julieta de Osa porque evidentemente no va a poder entrar. A mí me está faltando, no sé qué opinan, eh, a ver si Roger y Marta buscan algo, algún fragmento, algún poema, algo, tanto Roger como de Gracia, de Eida, que nos hablaste de ella, y Marta de Humberto, una frase, algo. Busquen tranquilos, vamos a ir disfrutando lo que nos mandó gentilmente Julieta de Osa, si ustedes me permiten, ¿le parece? Julieta de Osa es escritora, pintora, gestora cultural colombiana, nacida en Fredonia, Antioquía. Su obra literaria y pictórica ha sido reconocida internacionalmente por su profundidad espiritual y estética. Ha publicado varios libros participando en antologías globales y expuesto su arte en América y Europa. Actualmente reside en Madrid, donde continúa promoviendo la cultura latinoamericana. Julieta de Osa ha sido distinguida como embajadora universal de la cultura Bolivia UNESCO. Y vamos a disfrutar, prestemos atención, vamos a ver, a localizar el... a ver, no, un momentito porque todavía no lo... Ahí voy, ¿eh? Un momentito, por favor. Y vamos a ver si lo podemos agrandar. Ahora sí lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el volumen y vamos a escuchar a Julieta, a ver si se puede. Ahí va. Saludos desde aquí, desde Madrid, España. Hoy en este encuentro tan importante, este encuentro internacional de literatura italiana, agradecer a la Confederación Internacional del Libro, a Alan Morales y César Salvatierra, a Luisa Jadet, nuestra embajadora cultural. Gracias por acercarnos a este continente europeo y permitirnos conocer su literatura y a sus escritores. Hoy en mi intervención vamos a conocer directamente a esta gran escritora, a quien rindo homenaje, Natalia Ginzburg. Fue una escritora italiana que convirtió su propia vida marcada por la guerra, la pérdida y la resistencia en la literatura profundamente humana. Creció en una familia intelectual y vivió de cerca la persecución fascista que le arrebató a su esposo. Leone Ginzburg, a pesar del dolor, desarrolló una voz literaria sencilla y luminosa, capaz de encontrar significado en los gestos cotidianos y en la fuerza de los vínculos familiares. Su obra refleja honestidad, sensibilidad y una mirada ética que la acompañó también en su labor social y política. Más que una autora, fue una mujer que transformó la fragilidad en palabras que siguen conmoviendo. Esta gran escritora, una mujer que fue marcada por el dolor, por pérdidas, siguió escribiendo desde la humanidad, desde esa sencillez luminosa de convertir las palabras en emociones que trascienden fronteras. Hoy sigue siendo referencia para el mundo en su literatura. Yo especialmente os comparto un poema basado en su sentir, en su forma de expresar la literatura, que lo llamé Voz que nace del silencio. Poema para Natalia Ginzburg. Viviste entre sombras que no elegiste, pero nunca dejaste que apagaran tu voz. La vida te habló en susurros duros, en pérdidas que dolían como viento, en el invierno, y aún así encontraste la manera de convertir cada herida en una palabra que abraza. No escribías para deslumbrar, sino para decir la verdad pequeña, la que habita en una mesa familiar, en una frase repetida, en el gesto que sostiene cuando todo alrededor se derrumba.
Tu existencia fue un acto de resistencia, de resiliencia tranquila. No alzaste la voz, pero tu silencio tenía filo. Miraste el mundo con una honestidad que pocos se atreven a sostener. En esa mirada nos enseñaste a reconocer lo esencial. Tu legado no es un monumento, es un latido. Está en cada lector que descubre que la vida cotidiana también es épica. Natalia, sigues viva en cada palabra que dejaste, en cada verdad que nombraste sin miedo, en cada vida que aprendí y aprendió contigo, que la literatura es un hogar donde incluso el dolor encuentra un lugar para destacar. Gracias y gracias por dejarme conocer tu literatura. Y como estamos en Italia, y para terminar mi intervención, y agradecerles a todos vosotros, todos los que están ahí conectados, y a con quienes estoy compartiendo este gran encuentro, a estos gran compañeros y grandes escritores a los que admiro y respeto. Me despido de Italia con este poema. Italia, raíz de mármol y canto. Italia, tierra donde el tiempo se arrodilla ante el rumor antiguo de las piedras, donde cada calle es un susurro y cada sombra guarda un mito. En tus colinas nace la luz, esa que acarició pinceles renacentistas y despertó en el mármol. La respiración dormida de los dioses, tus manos, Italia, has sabido convertir el mundo en un gesto de belleza. Eres canto que atraviesa siglos, voz que se eleva en templos y teatros, eco de óperas en un vibrar. El pecho de quienes te escuchan se enternece. Eres palabra que se hizo imperio, lengua que fijó leyes, versos y camino, y en tus plazas vive la memoria. El aroma del café que despierta historias, el murmullo del mercado que celebran la vida, la risa que se mezcla con el viento, como si el Mediterráneo mismo te dedicara su alegría. Italia, madre de artistas, poetas y soñadores, tu tradición es un abrazo de siglos que sigue enseñándonos que la belleza no es un lujo, sino una forma de existir. Gracias. Carola, en medio de la manifestación de la izquierda. Carola, te escuchamos. ¿Qué está pasando ahí? Ay, no sé qué es esto, perdón. Bueno, siguen protestando los Ay, manifestantes, disculpen. solamente se han decidido concentrar aquí para poder... Ahí estamos con Miriam Bregman, podemos... Disculpen. Que obviamente hoy no... Entró un video que no tenía que estar aquí. Eso pasa a veces cuando uno comparte pantalla desde alguna red, puede ser YouTube, Instagram, pero traté de bajarlo y no tuve mucho tiempo. Traté de descargar el video para que quede limpito. Pero bueno, se mezcló la realidad argentina. Ahí vamos, Italia, estamos así. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. A lo mejor nos queda un minutito. Si tienen algo para leernos, tanto Roger como Marta, levanten la manito y nos traen alguna lectura cortita. Marta, adelante con Humberto Eco entonces. Bien, quiero leerles un pedacito del primer capítulo donde es la escena de cuando van llegando a la abadía Guillermo y el que va narrando, ¿no? Dice así: mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos repliegues de la montaña, allí donde el camino principal se ramificaba formando un trivio con 2 senderos laterales, mi maestro se detuvo un momento y miró hacia un lado y hacia otro del camino. Miró el camino
y por encima de este los pinos de hojas perennes que en aquel corto tramo formaban un techo natural blanqueado por la nieve. Rica abadía, dijo. Al abad le gusta tener buen aspecto en las ocasiones públicas. Acostumbrado a oírlo decir las cosas más extrañas, nada le pregunté. También porque poco después escuchamos ruidos y en un recodo surgió un grupo agitado de monjes y servidores. Al vernos, uno de ellos vino a nuestro encuentro diciendo con gran cortesía: «Bienvenidos, señor. No os asombréis si imagino quién sois, porque nos han avisado de vuestra visita. Yo soy Remigio de Vorágine, el sillerero del monasterio. Si sois, como creo, fray Guillermo de Baskerville, habrá que avisar al abad». «Tú», ordenó a uno del grupo, «sube a avisar que nuestro visitante está por entrar en el recinto». «Os lo agradezco, señor sillerero», respondió cordialmente mi maestro, «y aprecio aún más vuestra cortesía, porque para saludarme habéis interrumpido la persecución. Pero no temáis, el caballo ha pasado por aquí y ha tomado el sendero de la derecha. No podrá ir muy lejos porque al llegar al estercolero tendrá que detenerse. Es demasiado inteligente para arrojarse por la pendiente». «¿Cuándo lo habéis visto?», preguntó el sillerero. «¿Verlo? No lo hemos visto, ¿verdad, Abso?», dijo Guillermo volviéndose hacia mí con expresión divertida. «Pero si buscáis a Brunello, el animal, solo puede estar donde yo os he dicho». El sillerero vaciló, miró a Guillermo y después al sendero, y por último preguntó: «¿Brunello? ¿Cómo sabéis?». «Vamos», dijo Guillermo, «es evidente que estás buscando a Brunello, el caballo preferido del abad, el mejor corcel de vuestra cuadra, pelo negro, 5 pies de alzada, cola elegante, cascos pequeños y redondos, pero de galope bastante regular, cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes. Se ha ido por la derecha, os digo, y en cualquier caso, apresuraos». Esta es una fracción, un pedacito, donde el Guillermo, que es el visitante, les hace ver que él sabe del caballo y todo, pero no lo ha visto. Simplemente a través de todo lo que va percibiendo, y además lo encuentran después al caballo. Entonces, Sí, es una forma en que Humberto Eco nos narra, ¿no? claro. Gracias, Marta, gracias. ¿Tenés algo de Gracia, Roger? A ver, vamos, aunque Gracia no era poeta, Claro. pero tuvo algunos versos por ahí guardados. Aquí hay un verso que he encontrado que se llama La primavera. Ajá. Dice así: «El invierno habita refrescado también el color de las rosas. Desde el monte descendían venas de plata, 1000 riachuelos silenciosos, relucientes en el verde vivo de la hierba. Un sobresalto del torrente en el fondo del valle, entre melocotones y almendras florecidas, y todo era puro, joven, fresco, bajo la luz plateada del cielo». Es un poema que he rescatado de ella. Poemas cortos tenía ella, ¿no? Pero Sí, no era su tema, o sea, un ah, momento de paz sí, sí. seguramente que lo Y era por la supo. influencia, porque su padre sí era un aficionado a la poesía, más ella no, casi no, ella era Sí, más la claro. novela. Y sí, eso es Bueno, es lo que he hereditario. encontrado. Es hereditario. Todavía no nos sacan del aire. ¿Tendrá Nana el otro cuento? A ver, está interesante lo que hizo nuestra compañera. Uno No, muy me encantó el cortito. porqué, me encantó el porqué. Entonces, ¿nos aventamos el otro? Sí, Vamos. Bueno, ahí va pues, espérenme. Este también está muy, muy lindo. Se llama El joven cangrejo. Ajá. Dice: un joven cangrejo pensó: ¿por qué todos los miembros de mi familia caminan hacia atrás? Quiero aprender
a caminar hacia adelante como las ranas y que se me caiga la cola si no lo consigo. Empezó a entrenarse a escondidas entre las piedras de su arroyuelo nativo y los primeros días le costaba muchísimo trabajo lograrlo. Chocaba contra todo, se magullaba la coraza y una pata se le enredaba con la otra. Pero las cosas fueron mejorando lentamente, porque todo puede aprenderse cuando se desea de veras. Cuando estuvo bien seguro de sí mismo, se presentó ante su familia y les dijo, fíjense, y dio una magnífica carrerilla hacia adelante. Hijo mío, dijo llorando la madre, has perdido el juicio. Vuelve en ti y camina como te han enseñado tu padre y tu madre. Camina como tus hermanos que tanto te quieren. Sus hermanos, no obstante, se mataban de risa. El padre se le quedó mirando un rato severamente y luego dijo, ya basta. Si quieres quedarte con nosotros, camina como todos los cangrejos. Si quieres hacer lo que te parezca, el arroyo es bastante grande. Vete y no regreses más. El buen cangrejo quería a su familia, pero estaba convencido de que tenía la razón. Abrazó a su madre, saludó a su padre y a sus hermanos y se marchó. Su paso despertó inmediatamente la sorpresa de un grupo de ranas que, como buenas comadres, se habían reunido en torno a una hoja de nenúfar para charlar. El mundo va al revés, dijo una rana. Miren aquel cangrejo y díganme si me equivoco. Ya no hay educación, dijo la otra rana. Vaya, vaya, dijo una tercera. Pero todo hay que decirlo. El cangrejo continuó adelante por el camino que él había elegido. En cierto momento, oyó que lo llamaba un viejo cangrejote de expresión melancólica que estaba solitario junto a un guijarro. Buenos días, dijo el joven cangrejo. El viejo le observó atentamente y luego le preguntó, ¿qué te crees que estás haciendo? También yo, cuando era joven, pensaba enseñar a caminar hacia adelante a los cangrejos. Y mira lo que he conseguido. Vivo solo. Y la gente se cortaría la lengua antes de dirigirme la palabra. Mientras estés a tiempo de hacerlo, hazme caso. Resígnate a caminar como los demás. Y un día me agradecerás el consejo. El joven con cangrejo no sabía qué responder. Entonces, no dijo nada. Pero pensaba, yo tengo la razón. Y después de saludar atentamente al viejo, volvió a emprender su camino orgullosamente. ¿Llegará muy lejos? ¿Tendrá suerte? ¿Logrará enderezar todas las cosas torcidas del mundo? Nosotros no lo sabemos, porque está todavía caminando con el coraje y la decisión del primer día. Solo podemos desearle de todo corazón buen viaje. Ay, Y ay, colorín ay, colorado, este cuento, El joven cangrejo del gran Gianni Rodari, se ha terminado. estoy ancha, mi corazón late mucho, porque todo lo que hemos escuchado
en esta presentación. Es maravilloso para volver a escucharlo. Le agradecemos a Estrella, Luna, Tierra y Sol que ha quedado ahí toda la presentación, porque muchos personas, público, entran, salen de una presentación a la otra, porque hay miles. Pero ella nos ha acompañado toda la presentación. Hay muchísimas personas. Julieta también pudo entrar ahí al chat. Gracias, Juli, por seguirnos por ahí, aunque sea. Hermosa tu presentación, Julieta. Ejemplar, Marta Esquinca, te súper agradezco. Roger, un aprendizaje tras otro. Y te vi disfrutar como yo de los cuentos de Gianni Rodari. Son ejemplares, la verdad. No hay maestro que no lo conozca, que no lo aplique. Y nada, muchas gracias siempre, Nana Huitzil. Es maravilloso escucharte. Así que yo creo que estamos en tiempo cumplido. Vamos a ir preguntando a nuestro asistente en vivo cuánto nos falta, y vamos a ir saludando. Qué bueno, qué buen momento, la verdad. Maravilloso, ¿eh? Vamos a ir preguntando. Mientras tanto, hacemos una rondita de cierre. ¿Qué les parece? Roger, un saludo aquí, porfi. Bueno, yo feliz de haber compartido con las compañeras, contigo, Luisa. Hay cosas que uno siempre aprende más y ha sido muy loable este momento como es pasado. Así que repasaré esos cuentos que acabo de leer, de escuchar, perdón, y otros más seguramente que serán de gran importancia. Así que estamos felices porque aquellos que repasen o vean luego este segmento van a encontrar cosas motivadoras, ¿no? Y eso ha sido importante para nosotros, de alguna manera participar y dejar un granito de arena para que muchas personas pues vayan a ella y se nutran y sigan adelante. Y eso lo hemos logrado ahora. Eso Gracias es a lo ti, gracias a las importante. compañeras y estamos al cierre. Sí, yo también, súper anotando todo, a ver qué libros voy a consultar, qué películas voy a ver, qué poemas voy a utilizar. Marta, un saludo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Luisa, de estar aquí participando contigo en la Feria Virtual del Libro de Italia. Y bueno, y sobre todo conocer a mis compañeros, a Nana Huitzil, que es también mexicana, del otro lado, porque yo estoy en el sureste de México y ella está en el norte. Y pues a veces, aunque seamos del mismo país, no, no nos encontramos. Mucho gusto por eso. Muchas felicidades, Luisa, por todo el esfuerzo que haces para presentar estos programas para conocer un poco a los autores. Y bueno, y porque ser promotora también significa muchas veces hacerse a un lado para darle brillo a otros, y eso es muy loable. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto a los compañeros. Gracias. Saludito, Nana. Saludito que te vamos. Bueno, pues muy agradecida primeramente contigo, Luisa, que, que siempre me estás considerando en estas participaciones, y aparte agradecerte todo el esfuerzo y valoro mucho todo lo que haces desde tu rinconcito de mundo. Entonces, muchas gracias. Gracias a Marta y a Roger que me permitieron escuchar un poco de sus autoras y autores en este caso, ¿verdad? Y y a esta chica que no estuvo presente, que se me va el nombre, Julieta, Julieta. sí, A Julieta, que sí, también estuvo muy lindo el hermoso. poema que escribió Para Natalia Ginsburg. sí, muy hermoso. Les agradezco muchísimo. Y pues esperamos seguirnos viendo en eventos de este tipo, conocer un poquito más de ustedes, de lo que estamos viviendo y conectar cómo la literatura de todos los tiempos sigue retratando nuestras realidades. Y como dijo ahorita Marta, el arte es la expresión más profunda
de la condición humana y que nos permite denunciar, cuestionar desde una parte estética. Y que no la perdamos y que sigamos compartiendo la palabra desde donde estemos y de las diversas formas que haya. Les agradezco muchísimo su oído atento y pues estamos aquí para otras emisiones más y gracias a los organizadores de estas de la feria. internacionales del libro. Claro, Muchísimas yo re disfruto, saco la palabra esfuerzo porque no es nada, nada, disfruto y me pareció muy interesante esto de diversificar, ¿no? De traer varios escritores del país anfitrión. Me parece que lo vamos a utilizar nuevamente. Nos vamos yendo porque nuestro asistente en vivo debe estar ocupado con otras presentaciones. Estamos en hora recumplida. Muchas gracias a todos y vamos a tocar ahí donde dice abandonar la sala y nos vamos yendo. Bye bye. Saludos. Gracias. Se me olvidó de dónde es Roger. De Perú. Ah, de Perú. Sí. Saludos, Muy bien, saludos. mucho gusto. Un abrazo desde Chihuahua. Hasta luego. Hasta luego.